cuáles son sus méritos, qué relación guarda con el puesto para el que ha sido elegida. Y cuando no se encuentra ese vínculo, repasando el currículum, siempre los medios dicen, ha causado gran sorpresa la elección de esta persona para este puesto. Entonces le pregunto si a usted misma le ha causado sorpresa que hayan pensado en usted para este puesto. Está bien. La verdad es que después de que me explicaran, tanto el presidente como el ministro de Cultura, el proyecto de deporte de esta legislatura, menos sorpresa de la que pueda parecer, porque fundamentalmente, como ocurre también en otras áreas del gobierno, lo que buscaban era darle un impulso político importante al deporte y en ese marco tiene sentido mi nombramiento, ¿no? Sabéis que la ley del deporte está parada por haber estado meses en funciones, ya se aprobó el anteproyecto, hay más de 150 propuestas de distintos actores. Por ejemplo, pues ¿qué hay que hacer ahora? Toda esa parte técnica está hecha, hay que hacer la negociación parlamentaria, que es súper importante, y más con el Parlamento, pues en fin, fragmentado que tenemos, ¿no? Pues en ese contexto tiene sentido. Pero ¿no? su intención entonces es el proyecto que ya quedó redactado y que está a la espera de la tramitación parlamentaria, no tocarlo. Bueno, la idea, o sea, es imposible probablemente no tocarlo teniendo pendiente una negociación parlamentaria compleja, ¿no? Pero la idea es que todos los aspectos técnicos son los que están. Después, pues habrá que negociar, por supuesto, ¿no? Y también todavía, que de hecho no he aterrizado, o sea, vengo aquí en una condición un poco de limbo entre una Secretaría de Estado y otra. Habrá que aterrizar mucho más, estudiar, ver en qué sentido han ido todas esas propuestas en la fase de audiencia pública e información, pero vamos, en principio la ley está orientada y esa es la orientación, va a permanecer. Cuando a usted le proponen el puesto, me imagino yo que la cosa es, Irene, hemos pensado la Secretaría de Estado para el deporte. Claro, en ese caso, yo por ejemplo, que no tengo ni la menor idea de deporte, como saben los oyentes, lo que preguntaría es qué se espera de mí. Este puesto, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué papel tengo yo en la relación con la Federación Española de Fútbol o con la Liga Profesional? Que yo de oír a José Ramón de la Morena sé que son las dos instituciones de las que más se habla en los programas de deportes. Eso usted lo habrá preguntado, supongo, y ¿qué le han respondido? ¿Qué se espera de usted? Bueno, yo siempre pregunto qué se espera de mí, también en el caso del deporte, pero también en otros casos. Y para mí sí que está meridianamente claro que es necesario hacer mucha de la mejor política. Y fíjate que aunque parezca paradójico, a mí me parece que tanto en la política como en el deporte se ve lo mejor y lo peor del ser humano. O sea que a lo mejor hay muchas más afinidades de lo que parece. Pero además de toda esta labor de negociación política, bueno, hay que poner mucha conversación, hay que poner mucho diálogo en el ámbito del fútbol, como tú has mencionado. También hay otro aspecto que yo quiero subrayar, que es la promoción internacional de nuestro deporte. O sea, lo que yo vengo de hacer en España Global tiene una continuidad lógica evidente, puesto que cuando yo he estado hablando por el mundo de la reputación de España, un aspecto esencial de esa reputación es la reputación deportiva, no solamente por los éxitos de nuestros deportistas, que son evidentes y cotidianos, sino también nuestra sanidad deportiva, nuestro modelo de gestión deportiva. O sea, en Asia, por ejemplo, estudian el modelo de organización, los clubes, la liga, la federación, etcétera. Todo eso parece extraño, pero así como tenemos una plataforma de promoción de la lengua y la cultura, como es el Cervantes, del turismo, como es Tour España, del comercio y las empresas, como es el ICEX, pues no hay un equivalente en el deporte. El Consejo Superior de Deportes, en la etapa de María José Rienda, cuyo trabajo aprovecho para ensalzar, porque creo que como gran deportista y como gran gestora creo que lo ha hecho muy bien, se empezó este camino, ¿no? Pero también hay que hacer todo ese trabajo internacional, que a veces perdemos un poco esa perspectiva internacional. Yo creo que es muy importante, es decir, la influencia de España en el mundo, y cada vez más en el mundo de hoy, viene a través de eso que se llama poder blando y de figuras influyentes, como lo son nuestros deportistas, como es que nos imiten, ¿no? Cuando otros países te imitan, quiere decir inequívocamente que lo estás haciendo bien, y en el deporte nos ocurre. Supongo que ya está usted enterada de que hay dos figuras en el mundo del deporte y en concreto del fútbol en nuestro país, que son el señor Tebas y el señor Rubiales, claro, que digamos no se entienden mucho entre ellos, no se llevan bien. O sea, que llevan a tortas pues desde
desde hace meses. Yo hablé con los dos ayer. ¿Y qué le han dicho? Pues nada, les hablé, les saludé, me felicitaron, los dos encantados en fin, tengo que decirte que a Rubiales, por ejemplo, lo conozco porque en España Global hemos firmado un convenio con él, a otros actores importantes también, Alejandro Blanco, con el que también hablé ayer. Bueno, fueron conversaciones telefónicas rápidas, saludos, no profundizamos en nada, pero en fin, muy buena disposición de todo el mundo a colaborar. Alejandro Blanco es el Comité Olímpico sí. Español. Y entonces, ¿qué opinión tiene usted del señor Rubiales y de su gestión al frente de la Federación Española de Fútbol? Bueno, yo lo que sí que tengo claro es que no voy a empezar juzgando, ¿no? Yo creo, a mí esto me lo enseñaron en filosofía, primero comprender y luego criticar. Entonces todavía estoy en la fase de que primero tengo que comprender bien toda la problemática que hay en el fútbol y en todos los deportes en general, los problemas y también las cosas positivas, ¿no? Y creo que además empezar juzgando a la gente no es una buena manera de empezar. El señor Rubiales tiene unas elecciones este año, bueno, la Federación Española de Fútbol tiene unas elecciones que él quiere que sean ahora en marzo, quiere adelantarlas antes de la Eurocopa. ¿A usted le parece una buena idea adelantar las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol? ¿Tiene criterio al respecto? Todavía no, la verdad. Tengo, como digo, buena relación con la federación. También estuve hablando ayer con Tebas de los aspectos de internacionalización del fútbol que os comentaba. Pero hay muchas cosas, como creo que es lógico y comprensible, sobre las que en este momento, que todavía ni siquiera he tomado posesión, no tengo criterios. Lo que sí prometo es aplicar mi sentido común y mi capacidad de trabajo a tenerlo rápido, que sé que para los periodistas un día ya hay que saberlo todo. Sí, bueno, los periodistas deportivos, sobre todo lo que han comentado en estas últimas horas, es esto que hablábamos al principio, ¿no? De la sorpresa, porque incluso han estado repasando a ver qué tenía usted escrito o dicho o comentado sobre cuestiones deportivas. No han encontrado mucho. Tengo un prólogo sobre diplomacia deportiva, ¿eh? Esto no lo han leído. Tengo pues un diplomático joven, diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, Diego Calatayud, publicó hace unos meses un libro sobre diplomacia deportiva y me pidió que le hiciera un prólogo. Y bueno, pues hablaba de la importancia que tiene el deporte en las relaciones internacionales, ¿no? Que era un poco de lo que os hablaba al principio. Pero tampoco sé por qué tanta sorpresa, porque, por ejemplo, Javier Gómez Navarro tampoco venía del mundo del deporte. Pedro Antonio Martín Marín no venía del mundo del deporte. Quiero decir que no sé, que hay que acreditar una capacidad de gestión, una capacidad de interlocución, pero no necesariamente, o sea, no es imprescindible, ¿no? Yo creo que ellos, mis compañeros de la actualidad deportiva, lo que están es intentando ubicarla. Con razón, ¿eh? Sí, no, lógico. Por ejemplo, dice que conoce a Rubiales, pero acaba de conocer a Tebas. Esto igual hace pensar que en esta guerra permanente que tienen entre los dos está más cerca de Rubiales y de la Federación que de la Liga Profesional de Fútbol. Pero mira, ha sido algo bastante accidental. O sea, nosotros cuando llegamos y empezamos cuando llegué yo con mi equipo, quiero decir, hace menos de un año y medio, empezamos a revisar los convenios que existían en la etapa anterior de Marca España, a ver con qué tipo de organizaciones podríamos firmar convenios, cuáles tendrían sentido. Rápidamente aparecieron las instituciones relacionadas con el fútbol, se lo propusimos, empezamos a hablar con las dos, con la Liga también. Y como las cosas de Palacio van despacio, el convenio con la Federación se firmó hace poquísimo, yo creo que hace 2 meses o así, y el de la Liga estaba ahí abierto y hemos participado en muchos eventos con ellos. Quiero decir que yo no conozco personalmente a Tebas, pero hemos hecho cosas con ellos y mi director general ha hecho cosas, ha participado en actos. Quiero decir que no hay que presuponer nada y en cualquier caso, o sea, incluso aunque yo fuera amiga íntima de uno de los dos desde la infancia, mi obligación institucional es ejercer un papel de pacificación, ¿no? O sea, no sería comprensible otra cosa. ¿Cómo de aficionada es usted al fútbol, por ejemplo? Pues te diré que precisamente el fútbol no es el que más, aunque he ido como secretaria de Estado de España Global, he ido a ver varios partidos de fútbol, estuve en la final de la Champions en el Wanda el año pasado, he ido varias veces al Bernabéu, pero yo el deporte que practicaba en la adolescencia era el balonmano, que además se me daba bien, la verdad, como soy alta y así, y lanzaba penaltis y les asustaba a las porteras.
el balonmano, la natación, me gusta mucho. Ahora practico senderismo, pilates, que ya me han dicho que no es un deporte, pero en fin. Que no es disciplina olímpica. Claro, pero es duro, ¿eh? A mí me gustaría que muchos de los que piensan que el pilates es cosa fácil y tal, que se pusieran a hacerlo, pero bueno. Sí. O sea que la práctica deportiva, digamos, en algún momento de su vida al menos, si la ha tenido. Sí, me gusta mucho, me interesa y además me interesa. Yo creo mucho en lo de... O sea, yo soy una persona de intelecto, ¿no? Eso creo que es bastante obvio pero creo mucho en lo de mens sana in corpore sano. O sea, creo que realmente, y además está demostrado científicamente, las neuronas te funcionan mejor cuando haces actividad física, ¿no? Entonces, no solamente me gusta, he practicado deporte con asiduidad toda mi vida, sino que creo que aporta enormes valores individuales, valores sociales. Creo que, vamos, me hace mucha ilusión participar en este momento en la definición de un nuevo modelo de deporte español, en todo lo que conlleva, que es algo que está clarísimamente en el proyecto y está en el acuerdo de gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos, el fomentar el deporte de base, el deporte universitario, el apoyar, digamos, imbricar el deporte en la sociedad en todas sus fases, ¿no? Por supuesto, seguir apoyando a nuestros deportistas de élite, pero hacer mucho más capilar el deporte, ligarlo también a hábitos saludables, que es algo que también es importante y necesario. Pues todo eso estoy muy entusiasmada, la verdad, de poder trabajar en eso. Sí, sabe que porque esto lo sé yo, fíjese, que este año tenemos una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos. En Tokio. ¿La Eurocopa? ¿Qué? ¿Que dónde es la Eurocopa? ¿Qué? Se juega la final en Estambul, ¿no? Yo no lo sé. Yo creo que es una... Sí, yo tampoco, ¿eh? Es una de múltiples escenarios, pero no sé dónde es la Eurocopa este año. Que es en varios sitios. Sí. Pues mira, ya tenemos Londres. Una duda resuelta. Bien. También sé que hay una gran controversia sobre esto que llaman el VAR, que es lo de revisar las jugadas para que el arbitraje sea lo más preciso posible. ¿Usted sobre esto tiene criterio? ¿Está a favor del VAR, en contra del VAR? Porque se vaya usted haciendo idea de las preguntas que le van a ir cayendo a partir de ahora. Que me pueden hacer, ¿no? Claro. Bueno, hombre, la situación es muy distinta dentro de 15 días cuando haya conocido y hablado con el equipo de profesionales excelentes que hay en el Consejo Superior de Deportes, y yo creo que tanto ellos como todos los grandes deportistas, como mis predecesores, también hablé ayer con Jaime Elisabetsky, por ejemplo, y tengo pensado hoy hacerlo con los restantes, ¿no? Porque creo sin duda que todo ese conocimiento acumulado en la institución me va a ser muy útil. El debate sobre el VAR, en fin, ha habido tanto debate de expertos y de especialistas antes de implantarlo que yo creo que no puedo aportar mucho a eso, ¿no? Sería temerario por mi parte. Por la mía no. Sería. Hay un asunto que sí me parece interesante, que es así como se está legislando para que las grandes compañías en sus consejos de administración tengan más equilibrio entre hombres y mujeres, para que tengan un número mínimo o una proporción mínima de mujeres en los consejos de administración, por ejemplo. ¿Usted sería partidaria de que eso mismo se extendiera también a las sociedades anónimas deportivas o a los clubes deportivos, que son las dos figuras de los principales equipos de nuestro país? Que existiera una obligación de que hubiera una mayor presencia, una mayor visibilidad de mujeres en los órganos directivos de los clubes de fútbol. Bueno, en el anteproyecto de ley del deporte, que tiene un capítulo muy importante respecto a la promoción de la igualdad en el deporte y, por lo tanto, a la promoción del deporte femenino, está recogida la necesidad de incrementar la presencia de mujeres en general en los consejos de administración y en las directivas de todas las entidades deportivas. Y yo creo que es imprescindible, ¿no? La ley anterior, que era del año 90, imagínate que ni siquiera apenas se hablaba de deporte femenino. El auge que ha cobrado el deporte femenino en estos últimos años ha desmentido ciertos tópicos, ¿no? Como que a la gente no le interesaba. Pues la gente, cuando ve deporte y ve buen deporte, sea el que sea, le interesa, y ha habido ha habido partidos en los que ha habido muchísima asistencia de público, ha habido interés televisivo. O sea que, desde luego, yo soy partidaria de todas las medidas que contribuyan a la igualdad de las mujeres, también en el ámbito del deporte, pero así está recogido en el anteproyecto de ley. ¿Y de aumentar la fiscalidad a los clubes deportivos o a las sociedades
anónimas deportivas. Como entiendo que la doctrina o el planteamiento político del gobierno de PSOE y Podemos es no toquemos la fiscalidad de las rentas medias o rentas bajas, pero a los contribuyentes con más ingresos sí intentemos o obliguemos a que aporten más a la caja común de todos, que es el Estado. Eso es de aplicación también para las sociedades anónimas deportivas, para los clubes que sabemos que tienen una facturación muy notable y unos beneficios muy elevados, pero que tienen condiciones fiscales muy particulares, sobre todo los clubes deportivos, el Barça y el Real Madrid. ¿Le parece razonable revisar eso? Bueno, son unas condiciones fiscales tan particulares que yo creo que sobre eso tienen que pronunciarse los expertos que hay en el Consejo Superior de Deportes, y desde luego no es un tema en el que yo me metería sin profundizar en él. Sí es cierto que las reformas fiscales de carácter general que ha anunciado el Gobierno respecto a la subida del IRPF para las rentas de más de 130.000, si no me falla la memoria, sí, y luego hay otro segundo tramo a partir de 300.000, van a afectar a los deportistas, ¿no? Y en esa medida pues habrá que ver, yo tendré que ver, puesto que es mi sector y con ellos tengo que tener la interlocución, pues cómo lo toman, se lo tendré que explicar, cómo les afecta y llevarlo de la mejor forma posible. Sí, afectará a los deportistas de mayor nivel. Sí, claro, que otros tienen sueldos bajos, sí. Amón, ¿alguna pregunta para la señora Lozano? Sí, y iba a preguntarle si, siendo el deporte y el fútbol en particular un recurso geopolítico, si le escandaliza o le parece bien que la Federación haya organizado la Supercopa de Arabia Saudí. Bueno, digamos que no es... no es una decisión del Gobierno, en primer lugar. No sería el lugar preferido, ¿no?, donde yo la organizaría. Creo que lo dijo muy bien el ministro de Cultura, Rodríguez Uribe, hace unos días en una entrevista. Creo que no tenemos que normalizar en la celebración de este tipo de espectáculos en países que clarísimamente vulneran los derechos humanos y que por lo tanto pues pueden utilizar este tipo de espectáculos deportivos precisamente para buscar un escaparate en el que esa vulneración pues pase más desapercibida, ¿no? Dicho esto, también creo que tenemos que pensar cómo utilizamos tanto nuestra actividad deportiva como la de otro tipo. Quiero decir que también hay empresas españolas en Arabia Saudí y en otros países que vulneran los derechos humanos. También tenemos relaciones políticas con países que vulneran los derechos humanos, porque la realidad del mundo que vivimos es que existen países que vulneran los derechos humanos. Y lo que quizás podría ser más útil en este contexto es que nos aseguráramos de que esas palancas, cuando las utilizamos como tales, sean las empresas, sea el deporte, sea la cultura, sea lo que sea, tengan consecuencias sobre la mejora de la vida de la gente en estos países. Entonces, quizá lo que tendríamos es que pensar en mecanismos de evaluación, de accountability, que se llama, ¿no?, para ver, oye, pues esta actividad empresarial, económica, deportiva ha repercutido, ha mejorado en algo la vida de las mujeres saudíes, los derechos humanos de los saudíes en general, y quizá tener esta información y esta evaluación nos ayudaría a aquilatar en el futuro la toma de decisiones de este tipo, ¿no?, porque no sabemos realmente si puede funcionar como palanca, siendo esa una de las intenciones, ¿no? Me acaban de pasar un artículo que publicó usted en el diario 20 Minutos. Vaya sartenazo le dio a Florentino Pérez, perdóname. Me quiere mucho Florentino. ¿Ah, sí? He estado yo allí en el palco sentada a su lado y están amigos. Él distingue perfectamente a la Irene periodista de la Irene secretaria de Estado. Este artículo entiendo que fue cuando el asunto de Lopetegui, que era seleccionador nacional, fue fichado por el Real Madrid, se anunció su fichaje en plena competición. El señor Rubiales decidió su relevo como seleccionador nacional. Es en aquel momento cuando usted escribe esto, ¿no? Sí. Y dice, a ver si lo... Dice, los viejos valores del deporte han quedado sepultados bajo montañas de dinero. La Champions League es el evento mundial que más dinero genera, seguida la Fórmula 1 y el Mundial de Fútbol. Aunque los daños que Lopetegui y Florentino acaben causando a la selección resulten difíciles de cuantificar, quedan pocas dudas de su desprecio por los sentimientos e ilusiones de un país entero. Cuando en el futuro se alabe su competencia técnica, no deberíamos descontar su negligencia ética. Como columna es buena, es decir... Gracias. Y me dice que Florentino Pérez
distingue una opinión como esta de la relación personal. Vamos, me lo ha demostrado, o sea, por la vía de los hechos, ya te digo que me llevo bien con él. Yo creo que recoge bastante, mira, ahora que te estaba oyendo leerla, un poco el estado de ánimo y la frustración general de todos como ciudadanos de a pie cuando ocurrió aquel episodio, ¿no? No tiene mayor trascendencia, es decir, lo pienso, y es una cosa que fíjate, yo que vengo del campo de la filosofía, me preocupa siempre cuando elogiamos las capacidades técnicas de la gente, porque sabes que había el ingeniero que hizo los hornos crematorios de los campos de concentración, siempre se quejaba de que nunca había sido elogiada la eficiencia estrictamente técnica, ¿no?, de su trabajo, ¿no? Y esto es una cosa que siempre me ha hecho pensar, oye, a veces ser eficiente no solo es ser eficiente en términos técnicos, sino que siempre tiene que haber un comportamiento ético, ¿no? Yo daba clases de ética también, antes de la política. Y bueno, pues en ese contexto está la reflexión, no tiene más importancia. Es que tampoco tengo que explicarle que, porque usted es periodista, como hemos dicho, latente. ¿No? Que en muchos análisis que se están publicando estos días o estas últimas horas, dice, había dos figuras incómodas a las que el independentismo les tenía puestas la cruz en el gobierno anterior. Uno era el señor Borrell y otro era Irene Lozano, por su labor que el independentismo entiende que ha debido de ser muy eficaz, porque por eso le tienen a ustedes puesta la cruz. ¿Y la querella? Y la querella en España Global. Y en este nuevo clima, en este nuevo contexto político, el señor Borrell está en la Comisión Europea y a Irene Lozano la han apartado del puesto que hasta ahora tenía de la España Global y, digamos, ha sido reubicada en la Secretaría de Estado para el Deporte, en la que ojalá que haga un trabajo estupendo. Pero esta idea de que ha sido entregada su cabeza al independentismo... A mí me parece, lo digo con toda honestidad, me parece un desprecio a la gente del mundo del deporte. Es decir, es tan importante el cargo que yo voy a ocupar, es tan importante para toda la sociedad, pero especialmente para los deportistas, y así me lo han transmitido en las primeras conversaciones que he tenido, que plantear algo parecido a que esto sea un sitio donde apartarme o un premio de consolación o algo así, a mí me parece ofensivo para ellos. Es un puesto importantísimo. Voy a tener muchísima más gente y muchísimo más presupuesto del que tenía en España Global. El deporte es algo a lo que el presidente del gobierno le quiere prestar atención directa. Él, como todo el mundo sabe, es muy deportista, le encanta el baloncesto, recibe a todos los deportistas españoles cuando tienen un triunfo. Es decir, que él me ha puesto, él y el ministro, en un lugar en el que, hombre, se requiere que tengan confianza en ti, ¿no? Yo creo que minusvalorar el mundo del deporte en ese contexto a mí me incomoda mucho. Las dos últimas muy rápido sí, ya. De todas maneras va a tener usted oportunidad de seguir teniendo relación con el nacionalismo independentismo catalán, porque en los pactos del PSOE con Esquerra Republicana, bueno, esto no queda muy claro, pero sí surgió y quedó sobre la mesa que uno de los asuntos tratados pendientes era el de las elecciones, la sección de Cataluña, en el fútbol y en todo lo demás, ¿no? La posibilidad de que sean oficiales y que puedan jugar en torneos oficiales. ¿Usted en esto es partidario o no? Era en el pacto con el PNV. Era con el PNV. Sí, bueno, pero también afecta la de Cataluña, ¿no? Claro, en el que se hablaba se hablaba literalmente de abrir cauces para esa participación. A mí me parece que hay mucho margen de actuación. Las elecciones, por ejemplo, de Euskadi, de Cataluña, de fútbol existen, juegan partidos, han jugado con Argentina, han jugado con Venezuela, partidos internacionales, con la condición de que España no juegue, son torneos amistosos, obviamente, y tampoco va mucho más allá el acuerdo. Pues el gobierno obviamente cumplirá el acuerdo, y a mí me parece que este acuerdo, que ha sido negociado al más alto nivel, pues trabajaremos en el sentido que se decida al más alto nivel. No tengo mucho más que añadir. O sea, quiero decir que mi opinión personal pues no tiene mucha importancia. Bueno, que si tienen que ser partidos oficiales serán. Eso no es lo que dice el acuerdo. O sea, el acuerdo habla de manera genérica de la participación
en asuntos culturales y deportivos. O sea, es una cosa muy amplia, ¿no? Yo no creo que vayan por ahí los tiros, pero en fin, es muy aventurado decirlo en este momento porque son esas dos líneas. Irene Lozano, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas en la Secretaría gracias. de Estado para el Deporte, en el Consejo Superior y en toda la tarea que tiene por delante, que no es poca. Muchísimas gracias, Gracias Carlos. y hasta cuando se quiera.